Hermanos queridos, queremos presentar la palabra del Señor hoy. Vamos a estar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta, como ven, es el segundo mensaje en una serie que hemos comenzado acá localmente. La semana pasada comenzamos esta serie en el libro de los Hechos. Entonces, pretendemos ir a través de todo el libro de Hechos en las próximas semanas. Y el tópico que vamos a estar viendo hoy, hermano, bien importante, es el nacimiento propiamente de la iglesia, el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver contenido en este mensaje que vamos a estar leyendo en los primeros 21 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Si están amables y continúa conmigo, vamos a leer esta porción. A mí merece que la leamos completa, porque ahí vamos a poder ver todo el texto que vamos a estar presentando, ¿verdad? Con la ayuda del Señor Jesucristo. Después que hayamos leído la palabra, pues le pido que oremos para que el Señor nos acompañe. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre Santo, ahora, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas interpretar correctamente tu palabra, y lo que vayamos a hablar sea solamente tu palabra, mi Señor, y sea todo basado en el contexto de todo tu consejo que está en la palabra que nos has dejado. Bendícenos ahora, Padre. Gracias por este privilegio, y que podamos, después de escuchar la palabra, ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es bien importante que nosotros entendamos, siempre que estamos viendo en la Escritura, el contexto. El contexto lo que nos explica es a quién se le está hablando, de qué se está hablando, qué eventos están sucediendo en esos tiempos, qué eventos se nos dice sucedieron antes, cuáles sucederán después, y cuál es el entorno del resto de la palabra que está alrededor de estos versos, para que nosotros podamos entender bien su significado. Muchas veces por no darle atención al contexto, a personas han tomado porciones de la Escritura y las aplican a ellos o a otros cuando no es
la forma correcta. Muchas veces, por ejemplo, se obtienen pasajes en la Biblia que se relacionan y son dados al pueblo de Israel, al pueblo judío, y se toman como si aplicaran a la iglesia, y viceversa. La realidad es que Dios, como vemos otra vez en la Escritura, Él tiene un plan con la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que Él ha salvado por la fe en Jesucristo, amén. Pero también Él todavía tiene un plan con su pueblo Israel, con el pueblo que Él escogió desde la antigüedad, amén. Solamente que es preciso ver qué partes de la Escritura le está hablando a Israel y qué parte le está hablando a la iglesia. Y qué eventos suceden con uno y con el otro. Y esto sucede especialmente en el libro de los Hechos. ¿Okay? Por eso es que es importante que nosotros comprendamos cuál es el mensaje básico del libro de Hechos. El título, como en muchas Biblias tiene, dice los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? En realidad, pues, dice Hechos de Apóstoles. Otros le podrían llamar Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Cualquiera de los dos títulos está bien. La realidad es que Hechos, cuando comienza en estos primeros 7 capítulos, hoy estamos en el capítulo 2 apenas, su mensaje primordialmente va hacia los judíos. ¿Okay? Vamos a explicar esto bien brevemente antes de continuar al trasfondo del mensaje de hoy, que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, o sea, con la susodicha venida del Espíritu Santo. Así que en este libro de Hechos vemos el mensaje del reino, que es el que había comenzado el Señor Jesucristo, allá en Mateo 5, 6 y 7, lo que llamamos el Sermón del Monte. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es semejante a, ¿ok? Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Todo esto, contexto, en capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, se continúa ahora al principio del libro de Hechos, ¿ok? Y se sigue predicando el mensaje del reino a los judíos, ¿ok? Vamos a ver por qué. Pero también vemos que eventualmente, según vamos progresando en Hechos, vemos que la situación de Israel es paulatinamente puesta a un lado, ¿ok? ¿Por qué? Para darle paso a los que sí creyeron, a los que se constituyen como la iglesia. Y por eso es que más tarde, especialmente el capítulo 7, 8, 9, 10 y en adelante, vemos la expansión de la iglesia. ¿Okay? Y obviamente más adelante, más de la mitad del libro en adelante, cómo el mensaje de la gracia de Dios llega a diferentes naciones. ¿Amén? Pero todo esto es progresivo. Primero me predica a los judíos, después eventualmente los judíos rechazan el evangelio. Recuerde, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que lo que vemos en estos primeros capítulos de Hechos es que aún todavía se nos relata ahí la oportunidad que el Señor le estaba dando a su pueblo Israel de arrepentirse, pero al ellos no hacerlo, hablando en el colectivo, sabemos que los apóstoles eran judíos y sí se arrepintieron, y sabemos que los discípulos que estaban en el aposento alto, los 120, eran judíos, amén. Pero la nación colectiva de Israel rechazó al Señor Jesús, y por eso el Señor, a los que sí creyeron en él, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Vamos a explicar esto brevemente. Así que lo que hemos dicho, estos primeros 7 capítulos, estamos en un terreno prácticamente completamente judío. Pero eso nos damos cuenta, ¿verdad? Al ver cómo el Señor va narrando hacia los judíos, pero también, hermanos, tiene que recordar que los primeros integrantes de la iglesia, en su mayoría, eran judíos, porque el evangelio se le predicó y se estableció primero en Judea, ¿verdad? Especialmente en Galilea y después en Jerusalén. Así que la iglesia que vemos aquí, estos que se constituirían como la iglesia, estaban en Jerusalén. ¿Por qué estaban en Jerusalén estos judíos? Porque en Lucas 24, 46 y 49, el Señor les pidió que se quedaran allí hasta que recibieran lo que Jesús les había prometido. ¿Qué les había prometido Jesús? Si vemos el verso 49 del capítulo 24 de Lucas, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que ellos estaban siendo obedientes al Señor, que una vez ascendiera al cielo, ¿okay? No los iba a dejar solos, iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para investirlos de poder desde lo alto. Entonces, viendo que estos judíos, creyentes, cristianos, por así decirlo, sí habían venido del pueblo de Judea, ¿verdad? Eran judíos propiamente. Era como si fuéramos a ver, era el remanente del pueblo judío que habían creído. Y esto, ¿verdad? Lo vemos, esta prioridad y este orden de a quién se le predicaba primero el evangelio, lo vemos en Romanos 1:16, ¿verdad? Hay personas que a veces lo encuentran raro, especialmente en estos tiempos que hoy estamos de lo que le llaman la gente de igualdad para todos y de acción afirmativa y qué sé yo qué, muchas de estas leyes seculares que hay. Pero son leyes seculares, hermano. La realidad es que el Señor, a través de la palabra, puso un orden. Y aquí en Romanos 1:16, usted lo ve, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto no quiere decir que los judíos se salvan primero y los griegos después porque los judíos creen más que los griegos. No es esto lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que se le predicó primeramente a los judíos. Cuando el Señor envió a aquellos 70 de 2 en 2, ¿se acuerda? Le dijo, en ciudades samaritanos no entréis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor quería darle la oportunidad a su pueblo primero. Pero todos sabemos, hermano, y el Señor sabía que su pueblo no iba a creer en él. Eventualmente el evangelio, después que se lo hubiera predicado primeramente a los judíos, se lo iba a predicar a los griegos. Nosotros no somos griegos, pero la palabra griego en este contexto lo que quiere decir es los que no son judíos. Amén. Los gentiles. En aquel tiempo en el mundo se conceptuaba los judíos y los no judíos. Y le llamaban judíos, claro está, a los judíos. Y griegos o gentiles, o sea, las gentes a los que no eran judíos. Eso es lo que quiere decir. Así que lo que Dios quería con esto, hermano, ¿qué era lo que Dios quería? Dios quería que a través de Cristo Israel se convirtieran todos, hermano. Eso es lo que él quería. Y ese era el reino, ¿verdad? En su, vamos a decir, en su forma y en su realización original, que él había predicado a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaba del reino, del reino, del reino. Los profetas del Antiguo Testamento no necesariamente estaban conscientes de que el pueblo de Israel iba a rechazar el evangelio y el evangelio se le iba a dar a otros. Ahora, un adelanto de esto lo vemos en la parábola de las bodas. Amén. ¿Te recuerdas? El Señor Jesús decía que un hombre, gran hombre rico, dispuso una boda para su hijo. Amén. Y entonces mandó a invitar a todo el mundo. Mandó a invitar, obviamente, en ese contexto, a los que iban primero. ¿Quiénes eran los invitados? Representando al pueblo judío. Pero dice que cuando llegó el día de la boda el anfitrión envió a recordarle a todos, vengan, vengan, que las bodas van a empezar ahora. La gente empezó a excusarse. No, que yo no puedo, que tengo esto, que aquello, que yo compré unas carretas de bueyes, ahora las voy a inspeccionar, que yo tuve una herencia, que yo me casé, o sea, un montón de excusas bobas o baratas, como diríamos hoy. Entonces el anfitrión dijo, yo lo siento mucho, pero esta fiesta la vamos a celebrar hoy. Ya la comida está, el novio está todo listo. Así que mandó a sus criados a buscar allá afuera a los primeros que encontraran, hermano, que obviamente no eran los invitados originales. Y los trajo y los invitó y los sentó a la mesa. Y dice que todavía le decían, Señor, todavía hay espacio. Y entonces dijo, pues vete, busca a los cojos, los mancos, los ciegos, toda la gente, los que nadie pensaría en ellos, como invitados a una boda, y fuérzalos a entrar, como que dice, tráelos para acá para que tú veas cuál es el énfasis del Señor en que todos se aprovechen del mensaje de ese Cristo. Por eso es que todavía hoy el Señor no ha venido. El mismo pastor Pedro diría, el Señor no ha venido y no es porque se le olvidó que venía, es porque Él está dando oportunidad. Él es paciente y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que ese contexto, hermanos, es el que vemos aquí. ¿Okay? Así que sabemos entonces que la expectativa de Dios con Israel no se cumplió porque en su inmensa mayoría ellos no creyeron, a pesar de que a ellos se les predicó primero y a ellos se les había profetizado en todo el Antiguo Testamento. Así que Israel entonces, ¿ok? No creyó, pero
Eventualmente, en el futuro, eso lo vemos en Apocalipsis 7 y 14, van a haber una selección del pueblo de Israel. Esto es después, eso durante la tribulación y especialmente cuando la iglesia ya no esté, hermano. Ellos van a ser los predicadores. ¿Okay? Eso lo vemos aquí. Esto es lo que hubiera querido el Señor sucediera cuando Él vino por vez primera. Así que en resumen, hermano, antes de ir al tema, el evangelio le estaba siendo predicado a los judíos y Dios estaba esperando a ver cuál sería su respuesta. Claro, Él ya sabía cuál iba a ser su respuesta, pero como quiera esto se tenía que cumplir. Así que ya Dios, como quiera, en ese tiempo estaba dando un adelanto de cómo se manifestaría su gracia. No se manifestó a los judíos porque no la quisieron, pero se manifestaría a los que no eran judíos, a los que nos constituimos en este momento, ¿verdad? Por la gracia de Dios, la iglesia, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Así que eso es más o menos lo que estaría sucediendo en los primeros 7 capítulos de Hechos y eventualmente de ahí en adelante empieza a hablar de la iglesia. Ahora, ¿pero qué está pasando en el capítulo 2? Aunque el énfasis en los primeros 7 capítulos de los Hechos es en los judíos, la realidad es que la iglesia del Señor estaba comenzando. Claro está que esos primeros que se constituyeron como iglesia eran judíos también, eran parte del plan de Dios. Pero esos judíos entonces pasaron a ser parte de la iglesia por la fe en el Señor Jesucristo. Y estaban esperando una promesa que el Señor Jesús le había hecho, como usted vio en Lucas 24:49. En ese día que estaban todos reunidos, se celebraba una fiesta, era la fiesta de Pentecostés. Amén. ¿Qué era la fiesta de Pentecostés? Que ellos estaban reunidos todos ese domingo. ¿Okay? Esa fiesta, primero el nombre viene de Pentecostés, o sea que quiere decir el 50, el cincuentavo. ¿Okay? O sea, 50 días después de algo, lo que quería decir, ocurría 50 días después de la fiesta de las primicias. Usted recuerda, la fiesta de las primicias era donde en esa primera cosecha, la cosecha temprana, se le ofrecían al Señor como ofrenda la primera gavilla, o sea, el primer manojo de las espigas de trigo. Antes de que cualquiera se lo comiera, lo hiciera pan o lo que fuera, se le daba al Señor en gratitud por su bendición. Pues esa fiesta se celebraba en el contexto de lo que nosotros llamamos hoy la Semana Santa. Ahí caería el sábado de esa Semana Santa, que es la semana de la Pascua. Esa semana ocurren 3 fiestas judías: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. El día que se celebraban las primicias fue el día mismo que el Señor resucitó. Amén. Por eso es que dice que Cristo es las primicias de la resurrección y nosotros resucitaremos cuando Él venga a buscar su iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Así que en el contexto de esta fiesta de Pentecostés que ocurría 50 días después, caía un domingo, en la que se nos describe en Levítico, lo vamos a leer ahora, es que ocurre este milagro y el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a la iglesia. Amén. En este año, por si tenemos curiosidad, en este 2020, cae dentro de 4 semanas, ¿ok? De aquí a 4 domingos, el 31 de mayo es el día de Pentecostés. Amén. Históricamente, porque ya el Espíritu Santo lo tenemos desde este primer Pentecostés. Amén. En el nombre de Jesús. Así que en Levítico 23, 15, 22, este es el contexto de la fiesta de Pentecostés, dice de esta forma: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el Shabbat, de esa semana de Pascua, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Después del Shabbat, 50 días cae un domingo. Amén, como lo estamos viendo. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Y serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Y serán cosas sagradas a Jehová a los judíos que no habían creído, a los incrédulos,
con el milagro que se estaba realizando, hermano. Es bien importante que nosotros veamos esto, ¿ok? A veces uno se confunde, ¿verdad? Hay personas que hoy en día lo confunden por no ver el contexto entero de la Escritura. Dice entonces, ahí mismo en 1 Corintios 14, 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Así que a los incrédulos de ese día, el Señor le puso por señal, mira, aquí está pasando algo y soy yo que lo estoy causando. Amén. Esto que está pasando es de mi autoría y Él quería que todos escucharan. Amén. Así que por eso Pedro le dijo, mira, estos hombres no están borrachos. ¿Por qué? Porque nosotros como judíos, ya todos sabían, en esta fiesta, ¿ok? Ni en el Shabbat ni en la fiesta, no había nadie que se hubiera atrevido a comer ni a beber nada antes de las 9 de la mañana. Por eso es que le dice, mira, es la hora tercera del día. O sea, las 9 de la mañana. El día comenzaba a las 6 de la mañana para los judíos. Así que la hora tercera era las 9 de la mañana. Dice, a las 9 de la mañana ninguno de nosotros ni hemos comido, estamos en ayunas. ¿Cómo van a decir ustedes que nosotros estamos borrachos? ¿Ok? Así que Pedro, como usted ve, le dirige este sermón a los judíos solamente. Todos eran judíos los que estaban allí, para que usted vea lo que estábamos mencionando anteriormente. Pentecostés era una fiesta judía. Allí no habían gentiles. Primero a los judíos, pero ellos eventualmente no creerían en Jesús, en su mayoría. Vemos que este día sí, pero en su mayoría como nación. Así que Pedro le predicó a ellos y le demostró que su Mesías, Señor Jesús, se había levantado de los muertos. Así que, ¿verdad? Pedro en esos versos 16 al 21, él dice, estos no están borrachos. Lo que pasa es que se está cumpliendo la palabra que el Señor profetizó en la boca de Joel. Amén. En la boca de Joel. Amén. Dice, esto obviamente no cumpliría toda la profecía de Joel, pero cumpliría una porción. ¿Ves? Y esto se lo quiero demostrar aquí. Si usted va a los versos que leímos, hermano, no vaya directamente a Joel porque Pedro citó a Joel, ¿verdad? Es más fácil quedarnos aquí, en los versos 17 al 21, que son los últimos versos que leímos. Si usted mire, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esta porción, estos versos 17 y 18 se cumplieron ese día, hermano. Amén. Y están cumplidos hoy, porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida cuando usted creyó en el Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, la segunda porción, versos 19 al 21, cuando habla de prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla. ¿Qué está hablando aquí, hermano? Acá los hermanos que sabemos, estamos estudiando Apocalipsis todos los martes, sabemos que esto habla de la tribulación y la gran tribulación. Eso no ha venido todavía. Así que lo que sí ya pasó y lo que no ha pasado, ¿y dónde está la iglesia? Pues la iglesia está aquí en el medio, hermano. La iglesia es un paréntesis. Ahora mismo estamos en un paréntesis. Dios, como se dice, ha detenido el reloj de Israel, amén, en lo que amplió el tiempo para que muchos, los gentiles, fuéramos salvos, amén, hermano, por su amor. Pero ya cuando empiece el tiempo de la tribulación, la iglesia esté con Cristo, que Él se la haya llevado, como promete en su palabra, entonces el reloj de Israel continuará. Y esto que vemos aquí va a seguir. Si necesita más detalle, hermano, puede ir a la página web. Allá están los estudios hasta el día de hoy. Creo que van 7 estudios. Este martes continuamos con el octavo, en capítulo 14 y 15 de Apocalipsis. Amén. Ahora bien, pero volviendo aquí, como le dije, los tiempos de la iglesia se desarrollan entre las dos partes de la profecía de Joel. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero ir terminando con esto, hermano. ¿Para qué se necesitaba el Espíritu Santo? O sea, si somos salvos por la fe en Cristo, ¿para qué yo necesito ser más que salvo? O sea, necesito algo más que salvarme. Sería la pregunta. Y la contestación es que sí. Amén. El Señor Jesús dispuso que nos salvemos por la fe en su muerte y su resurrección. Amén. Somos salvos por la fe. Pero a la misma vez, Él prometió equiparnos
con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque él sabía que íbamos a necesitar el poder de Dios para vivir una vida en Cristo y para poder ser fieles testigos de Cristo con nuestra boca, con nuestro testimonio. Amén. Necesitamos el poder de Dios. Y es por eso que en la promesa del Espíritu Santo le dice, hasta que ustedes sean investidos de poder desde lo alto. Amén. También allá en Juan 16:13, ya el Señor había estado dando detalles sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de parte de Dios. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es que decimos, el creyente sabe lo que va a pasar. El mundo hoy anda por ahí como loco diciendo, ay, ¿qué va a pasar de aquí a mañana? Y el Señor Cristo dijo, no se preocupen por el día de mañana, que van a vestir, qué va a pasar. Porque todos los días yo voy a estar con ustedes y cada día tiene su propio afán. Y si alguien le pregunta, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser el desenlace del mundo? ¿Qué sé yo? Usted lo sabe, la Escritura está todo escrito. El Señor lo ha puesto allí. Usted lo puede entender leyéndole la palabra y el Espíritu Santo se lo confirma en su corazón. Para eso fue, entre muchas cosas, que Dios envió su Espíritu. Vamos a ir bien brevemente, señor, por estos puntos que explican por qué se necesitaba el Espíritu Santo. Claro, y también ustedes van a notar que el Espíritu Santo se necesitaba, ¿ok? Para cosas que son bien importantes. Usted va a ver que entre lo que yo menciono aquí, yo no voy a decir que se necesitaba el Espíritu Santo para que hablemos lenguas, porque las lenguas fue algo que fue dado en ese día, hermano. Y las lenguas son algo que, ¿verdad? Podemos decir es un don del Espíritu. Vamos a ver, explicar lo que es un don, pero no es algo fundamental en la vida cristiana. Hay personas, sin embargo, que quieren hacer las lenguas como algo fundamental. Es más, algunos van al error y dicen, las lenguas es la señal de que eres salvo. No, hermano. No, hermano. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Y no está hablando de fruto de las lenguas, porque las lenguas no es un fruto. ¿Okay? Ahora, el que yo ande en paz con Dios, el que yo ande en sabiduría, el que yo viva y exprese el amor de Dios en mi corazón, ahí sí se está manifestando el Espíritu Santo. Y usted lo va a ver, hermano, en nombre de Jesús. Ahora bien, ¿por qué se necesitaba entonces el Espíritu Santo? Es el título de propiedad de Dios. Amén. En 2 Corintios 1:22 nos dice que el Espíritu nos ha sellado. Amén. ¿Qué es sellado, hermano? Mire, hay un contexto impío allá en el Apocalipsis que habla que muchos le van a ser dado el sello de la bestia, la marca del anticristo, el número del 666. Y la gente le tiene un miedo a eso. Hay creyentes que le tienen miedo a eso también, sin razón, porque o usted está sellado por Dios o está sellado por el diablo. Si usted está sellado por Dios, el diablo no puede venir a borrarle el sello de Dios y ponerle el de él. Eso no es así. Porque la Biblia dice que las ovejas que el Padre le dio a Cristo, nadie las arrebata de la mano del Padre, ni el diablo. Así que si usted es de Cristo, usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el sello? El sello es la garantía. Aquí lo dice, las arras. Las arras es como el anillo de bodas. ¿Okay? ¿Qué es el anillo de boda que el esposo le da a la esposa y la esposa le da al esposo? Es la garantía de la unión eterna, amén, del amor eterno que se juraron ellos en ese día, amén. Así que las arras, usted sabe que usted es salvo y usted va para la eternidad porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa es la garantía, hermano, amén. Más adelante en la Biblia también nos menciona que específicamente, ¿verdad? Los que sirven a Dios en aquel contexto tienen el nombre de Él y el de su Padre, el nombre del Cordero, o sea, Jesús y el Padre. Amén. El nombre, dice, estará en su frente, dice Apocalipsis 22:4. Así que el Espíritu vino para decir, el Señor dice, espera, este o esta es mío, porque creyó en mí y salvó su vida por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Segundo punto, ¿por qué se necesitaba el Espíritu Santo? ¿Okay? Porque continúa el tremendo trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros. Mire, hermano, cuando usted se convirtió, yo le digo a los hermanos aquí, nosotros no servimos para nada. Ni yo, ni usted, ni nada. Por más estudios, por más cosas que usted tuviera, usted no servía para nada. Ni yo tampoco, perdona que lo diga así, ¿verdad? Los hermanos aquí saben que yo soy algo un poquito más gráfico que eso, pero básicamente usted se lleva el entendimiento.
no servíamos para nada, a menos que Dios nos capacitara. Amén. Así que el Señor nos capacita por su Espíritu, nos reconstruye. Cuando usted recibió a Cristo, usted era un desastre. El hermano Luis estaba hablando del desastre que él era. Y cada uno, según él contaba, uno pensaba, ay, mi madre, la verdad que yo no servía para nada. La Biblia lo dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Así que el Espíritu Santo es para regenerarnos. Mire, por ejemplo, Tito 3:5 dice, nos salvó el Señor, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pues que no servíamos para nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una lavadora, entonces, hermano. ¿Cómo? Porque nos mueve a obedecer la palabra del Señor para santificarnos y nos guía a aquellas cosas que a Dios le agradan y no las que le desagradan, que es el pecado. Por eso es que nos va lavando continuamente. Y mira cómo dice, no nos dio un poquito de espíritu, dice, nos derramó en nosotros abundantemente ese lavamiento por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Amén? Segundo, en ese mismo punto, nos regenera. Mire cómo decía en Juan 6:63, en el capítulo donde muchos dejaron de seguir a Jesús, cuando él les predicó la palabra directamente, dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, antes de nosotros estar acá, nosotros no teníamos Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, estábamos muertos en pecado, como dice la palabra. La carne no aprovechaba para nada, pero la palabra de Dios, las palabras que dice el Señor Jesús, he hablado, son espíritu y son vida. Amén. Y mire los versos famosos que hemos citado muchas veces en Juan 1:11 al 13. Los que hemos creído en Cristo no somos engendrados de sangre, sino de parte de Dios. Amén. Por eso es que somos hechos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo continúa el trabajo de santificación. Cuando usted vino a Cristo, usted estaba plagado de pecado. Usted estaba lleno de contaminación, hermano. Usted era un desastre de pecado, como somos todos, éramos todos. ¿Qué hace el Espíritu ahora? Nos mantiene limpios de pecado. Por eso que la Biblia nos manda a no contristar el Espíritu, porque si usted contrista el Espíritu, ofendiéndolo con pecado, su labor de limpiarle, hermano, se detiene. Y usted viene a contaminarse de pecado. Por eso es que muchas veces, si usted ha notado, si usted deja de leer la palabra, si usted ha dejado de congregarse porque a lo mejor estuvo muy ocupado un tiempo, dice usted, ¿verdad? En realidad nunca uno puede estar tan ocupado para no congregarse y leer la palabra, ¿verdad? Siempre hay tiempo, hermano, para las cosas que nos Señor nos manda. Pero vamos a ver que en un momento de flaqueza, alguien hubiera dejado de leer la palabra, de congregarse, de orar. Usted invariablemente se sentirá como si se tuviera que convertir otra vez. No, no que lo tenga que hacer. Pero ¿por qué se siente así? Porque se siente sucio, contaminado, se siente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Por eso el Espíritu Santo nos ha llamado y nos mueve a estar limpios de pecado. Dice, por lo tanto, hermanos, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. O sea que el Señor nos va a ir transformando para que cada día nos parezcamos más al Señor. ¿Qué clase de obra es, hermano? Nosotros, ¿verdad? A duras penas, como uno dice, no servíamos para nada. Y ahora el Señor con el Espíritu Santo nos hace que nos parezcamos más a Cristo. Amén. Así que es importante vivir entonces por el Espíritu, como nos dice en Romanos 8. Ahora bien, hermano, otro texto que nos dice que nos limpia, ¿verdad? Y nos limpia de pecado es que, mire, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que lo que quiere es hacer pecado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es que esta batalla la tenemos todos los días con la carne. Pero el Espíritu es más poderoso que la carne. Amén, hermano. Lo dice ahí claramente. Tenemos que optar por obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice. Bien. Tercer punto. El Espíritu Santo nos equipa para dar buenos frutos. Antes
nosotros dábamos malos frutos. Nosotros dábamos fruto de la carne. Porque no teníamos nada más, éramos todo carne. No servíamos para nada. Pero ahora en Cristo tenemos la carne, hermano. Usted lo que está viendo ahí en su pantalla aquí en mí es la carne mía. ¿Okay? Que cada día se va poniendo más vieja, se va desechando, un día se morirá. ¿Okay? Y si yo me dejo llevar por mi carne, estuviera haciendo barbaridades. Pero ahora teniendo a Cristo y su Espíritu Santo, ahora yo puedo dar, en lugar del fruto de la carne o las obras de la carne, yo puedo dar el fruto del Espíritu. Y esta es la verdadera evidencia que ve el mundo de que somos de Cristo. El fruto del Espíritu, porque dice más el fruto, porque en los versos anteriores está diciendo manifiestas son las obras de la carne. Y hay un clase de catálogo terrible ahí de cuánta poca vergüenza, ¿verdad? Y cuánta suciedad se le ha ocurrido al hombre hacer y sigue haciendo. Pero ahora, el fruto del Espíritu, cuando uno está en Cristo, es amor. Donde no tenía amor, ni gozo tampoco, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Ninguna de esas 7 cosas tenía. Ni nada de estas 9 cosas tenía usted. Nada, ninguna. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu. Pero ahora al tener el Espíritu, el Señor nos transforma. Usted está espiritualmente irreconocible respecto a cuando usted estaba antes de venir a Cristo. ¿Amén? Pues para eso es que vino el Espíritu Santo. No nos podemos detener a explicar el fruto, hermano, lo hemos hecho en otro contexto, pero es esencial esa obra que el Espíritu hace en nosotros. Cuarto punto, para ir resumiendo, nos equipa también para bendecir a nuestros hermanos en Cristo, porque antes usted, cuando no era de Cristo, era hijo del diablo. Y todos los que estaban, usted era hermano de los que estaban condenados con usted junto con el diablo. ¿Qué clase de hermanos es eso, verdad? Hermanos en condenación, imagínense. Ahora, cuando usted está en Cristo, los que han sido regenerados y salvados por Cristo son sus hermanos. Amén. ¿Por qué le llamamos hermanos a los cristianos? Porque son coherederos suyos. Amén. ¿Por qué? Porque todos nos hizo y nos lavó, ¿verdad? Desde una sola sangre nos hizo a todos y nos salvó. Amén. Así que su hermano es su coheredero. De hecho, Cristo es coheredero suyo también, para que vea la bendición que le da el Señor. Así que vimos un fruto del Espíritu, pero hay unos dones, unas carismas del Espíritu. No vamos a ir en detalle, son muchas, no necesariamente están todas redactadas en la palabra, por lo que vemos, pero ¿para qué son los dones? Es para yo bendecir a mi hermano, ¿ok? Porque Dios reparte bendición a través de mí a mi hermano, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? En aquel tiempo, en la iglesia, se nos dice que Dios puso en la iglesia apóstoles primero, lo vemos. Luego los profetas, o sea, los que predicaban. Luego los maestros. Luego los que hacen milagros, esto es un don. Luego los que sanan. O sea, no es que sanan ellos, es que sanan con el poder de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo imparte el poder de Dios. Los que ayudan es un don. Los que administran, los que tienen don de lengua. Fíjate que ponen aquí el don de lenguas también, ¿verdad? O sea, todas estas cosas son dones, son manifestaciones del Espíritu para bendecir a la iglesia. Amén. Para eso también fue que tuvo que venir el Espíritu. No vamos a ir en detalle mucho, hermano, porque no es el tema central. Quinto punto. ¿Para qué se necesitaba el Espíritu Santo? Nos capacita para dar buen testimonio. Antes, hermano, las obras de la carne que fluían libremente a través de usted, qué testimonio más terrible, o sea, qué conducta más terrible y qué palabras más terribles nosotros emitíamos con nuestra boca. Amén. Inclusive aquellos que considerarían más educados, lo que hablaban eran sandeces por esa boca. Amén. Porque hablaba palabras de hombres, raciocinio de hombres, tonterías y lógica de hombres que no vienen al caso. Ahora usted puede hablar la palabra de Dios. Puede hablar con alguien como con sabiduría. Puede hablar a alguien como alguien lleno de fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo nos capacita para que usted pueda dar buen testimonio. Solamente vamos a leer 1 o 2 versos de aquí antes de ir al último punto. Amén. Nos capacita, dice Romanos, vamos al de Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén.
Y 1 de Pedro 3, 15 al 16 también dice de esta forma. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, Pedro está diciendo, mire, la gente incrédula va a buscar evidencia de que Cristo está en ti. Amén. Va a buscar esperanza y va a buscar la razón por la cual ustedes creen lo que creen. Dice, y teniendo entonces nosotros esta buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque habrá gente que a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida le va a llamar mal, dice, mientras ellos nos digan como malhechores sin serlo, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y para eso es que el Espíritu Santo también nos es dado, para que usted pueda dar, como llamamos en el contexto cristiano, buen testimonio. Amén. Y el Espíritu Santo nos da dirección también para nuestra vida. ¿Cómo usted sabe qué usted va a hacer? ¿Cómo usted sabe qué decisiones tomar? ¿Cómo usted sabe qué elecciones hacer? ¿Cómo usted sabe eso, hermano? Antes usted las tomaba sin Cristo, por consejo de otros o por consejo de los políticos. Qué cosa terrible. Por el consejo de filosofía que usted aprendió, por el consejo de la abuela o el consejo de aquel otro, o por lo que usted leyó, o por lo que usted hizo así, y a lo mejor se puso a meditar en tonterías y le vino una noción a su mente, que a lo mejor el diablo se la puso front and center, como dice, y usted seguía por ahí y usted era un desastre ambulante. Ahora ya no es así. Cuando usted está en Cristo, cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo le da dirección para su vida. Recuerda cuando leímos este verso hace un ratito, en Juan 16, 13. El Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad, porque Él no va a hablar de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero Romanos 8, 14, lo leímos también, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, guiados. El Espíritu Santo viene a guiarnos. ¿Usted no sabe qué decisiones tomar? Pregúntale al Señor. Señor Dios Padre, ayúdame en esta decisión. Y el Señor dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y traduce lo que nosotros queremos decir para que el Señor entonces dice, recibe nuestra oración y la contesta. ¿Amén? Esos que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Así que nosotros podemos tener esta dirección directamente. Si usted recuerda, hermano, una porción que no leímos hoy, pero está en los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo, el capítulo 1 al final, ¿ok? Hay una parte bien interesante cuando los apóstoles, o sea, todos los discípulos se reúnen a elegir quién iba a sustituir a Judas, que Judas se había ahorcado, que Judas era el hijo de perdición. Habían 11 apóstoles y bíblicamente se entendía deberían haber 12. ¿Okay? Recuerde, este es el contexto del ministerio a los judíos. 11 apóstoles. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y echaron suertes para ver quién Dios escogía como apóstol. ¿Ok? Entonces, ellos le oraron al Señor. Aquí en 24, capítulo, verso 24, capítulo 1, dice, Pedro orando, dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos tú has escogido. ¿Ok? Habían dos, había uno José y había otro que se llamaba Matías. ¿Cuál de estos dos tú escoges para que tome la parte de este ministerio de apostolado, o sea, en sustitución de Judas? Porque Judas cayó por transgresión para irse a su propio lugar, o sea, al infierno, en otras palabras. Y echaron suertes. En el Antiguo Testamento, para saber la voluntad de Dios, se echaban suertes. Estaba lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que no se tiene muy claro qué era, pero posiblemente eran ciertas piedrecitas, de cierta forma, posiblemente se parecían a los dados que usamos, a los dice, que llaman los dados, ¿verdad? Y se tiraban y decían, pues, como el Señor es el que gobierna todas las cosas, el Señor gobernaba el movimiento de las piedrecitas, pues se entendía que cuando uno quería saber y consultar a Jehová sobre su voluntad, pues se tiraban las piedrecitas, el Urim y el Tumim. Por eso es que
todavía en el libro de los Hechos, cuando no había venido el Espíritu Santo, los apóstoles escogieron al sucesor de Judas, a Matías, eventualmente, la suerte cayó en Matías, usando ese método. Pero de ahí en adelante, después que vino el Espíritu Santo, usted más nunca ve a nadie escogiendo nada, echando suerte. El creyente no va a hacer, déjame ver, ya, Señor, dime. No, 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 no. ¿Quién le dice ahora? El Espíritu Santo de Dios, hermano. El Espíritu Santo de Dios es el que le dice y es el que le guía. Ya usted no necesita los recursos que antes estaban disponibles. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Pregúntele al Señor. Y si el Señor le pone su voluntad en su corazón y usted la quiere confirmar, que el Señor le muestre una señal, el Señor lo hace también. Pero en ningún momento hay que echar suertes ya para saber la voluntad de Dios, porque Dios ha puesto su propio espíritu en usted. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, con esto hemos querido resumir, ¿verdad? ¿Por qué se necesitaba el Espíritu Santo? Y por eso lo llamamos a esta exhortación el nacimiento de la iglesia, porque la iglesia de Cristo, amén, se caracteriza por lo que Él salvó, por la fe en el Señor, y a ellos les dio su Espíritu Santo. Amén. Por eso es que decimos que cuando nació la iglesia, fue en ese día en Pentecostés, cuando a los creyentes les fue dado el Espíritu Santo. Por eso hoy, cuando todo aquel que cree, en el momento que cree, le es dado el Espíritu Santo, porque el Señor le guía desde ese momento y le da todas estas bendiciones que nosotros vimos aquí. Amén. Así que si alguno de los que nos escucha hoy aún no ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, yo te invito que lo hagas. Amén. Que recibas al Señor Jesucristo como Salvador. Y Él te va a salvar y va a darte este mismo Espíritu Santo, que es esencial para la vida cristiana. Es por eso el Señor lo llamaba, es la promesa, es el consolador, es el parácletos, que literalmente quiere decir el que camina a tu lado cuando ahora, una vez creas, estés en Cristo Jesús. Y yo quiero dejarlos con una oración para entonces devolverle la parte a nuestro hermano Evan y a los hermanos de Honduras. Oramos. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, por darnos esta bendición de podernos juntar todos como iglesia, la iglesia preciosa que tú salvaste con tu sangre. Señor, ahora, Padre, queremos pedirte que tú bendigas esta palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones y permite, Señor, que si alguien que la hubiera escuchado aún no ha creído, que hoy sea el día de salvación y que ponga su confianza completa en Cristo Jesús para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y le sea dado el Espíritu Santo para bendición. También, Señor, por aquellos que hemos creído, que tenemos esta bendición, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en la fe y que nos permitas, Padre Santo, ser capacitados por completo, ser llenos de tu Espíritu Santo, mediante, Señor, tu bendición. Y de esa forma, Padre, poder gozar de las bendiciones completas de tu promesa, que en ese día, Señor, la iglesia recibió y que hoy ya todos los que han creído en ti tienen, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por este privilegio. Te pedimos ahora tu bendición para el resto de este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.